Gala. Un momento antes de los videojuegos del internet que me parece que sí generaron una dinámica de convivencia bien loca. Los juegos de Que era Flash. cuando existían solamente inteligencias artificiales para jugar. O sea, tú no podías vincularte con otra persona a menos que tuvieras otro control y estuviera ahí sentado junto a ti, sino que podías jugar con una inteligencia artificial. Ese fue mi primer verdadero acercamiento a la inteligencia artificial. El hecho de que alguien programe una cosa capaz de competir contigo en ese ámbito de juego. Y que fue anterior a los videojuegos. No o sea, mames, el primer pinche- videojuego de competencia sí es el ajedrez, güey. El Chess Master. Ujú. ¿Alguna vez jugaste contra la dificultad del Chess Master? Ah, mames, que 3 turnos te gana, yo creo. Imposible, porque el Chess Master sabe exactamente cuáles son los pasos que necesita hacer para ganarte. Tienen que programarle el error para que le puedas ganar. Calcula N número, o sea, puede calcular infinidad de posibilidades esa madre. Sí. Le preguntaron a Stephen Hawking que qué pensaba acerca de que haya una computadora capaz de ganarle a Kasparov en el ajedrez. Y él decía, pues parece muy impresionante, pero es como decir que como decir que una máquina de construcción le puede ganar al hombre más fuerte en cargar cosas. Pues sí, nada más es una máquina que hace mejor una dimensión del pensamiento humano. Pero es una dimensión que antes nosotros pensábamos que era mucho más compleja que es el jugar ajedrez. Sí, eso no es una dimensión. Por eso, ahorita que dices de los primeros acercamientos a inteligencias artificiales, las inteligencias artificiales en los primeros juegos también eran muy erráticas e impredecibles. Eso era lo que los hacía profundamente difíciles, ¿no? Porque ves los nuevos juegos y los nuevos juegos como que siguen ciertos patrones. Y es curioso cómo juegos como Cuphead tuvieron que hacer como... No me acuerdo cómo se llama esto. O sea, la propia inteligencia artificial lo que hace es soltarte elementos aleatorios para complicar el juego. O sea, ¿te acuerdas que en el Cuphead? O sea, generalmente en los videojuegos como que el jefe tiene su rutina, ¿no? Sí, hay patrones y te lo aprendes y Pero hay como ciclos de patrones que lo que hacían era invertirlos, ¿no? Entonces empezabas una nueva partida del Cuphead y te empezaba con otro patrón. Y eso pasa mucho en el de Dale los variedad. Souls. Van variando los patrones, ¿no? Entonces, al inicio de los videojuegos, las inteligencias artificiales seguían solo un patrón. Sí. Y de repente cuando se volvían erráticos es cuando el juego se volvía profundamente difícil, ¿no? Porque era imposible de predecir. Sí, ¿no? o sea, con variables. Por ejemplo, el pinche mono del Street Fighter, que siempre te peleaba distinto. Ujú. Pedo, era un pedo. Y lo es todavía para mucha gente. O sea, apenas lo decían con el King of Fighters, el nuevo, el 15, que la inteligencia artificial, o sea, no me acuerdo cómo se llama esto. Es como, o sea, está programada de acuerdo a lo que tú vayas a hacer. Y entonces puedes buguear a la inteligencia artificial. O sea, si haces cosas impredecibles, la inteligencia artificial no sabe cómo responder. Eso también pasa en el Total War. Cuando estás defendiendo el paso de un río, la inteligencia artificial está programada para que tú vas a defender ese paso Le del das en río repetir turno. y va y trata de tomarlo. Pero si tú decides replegar tus tropas y esperarlos más atrás, la inteligencia artificial se buguea, no sabe qué hacer, y entonces si tienes artillería está bien cabrón porque te los puedes achicopalar desde lejos. Entonces, a ver, la inteligencia artificial en los videojuegos necesariamente debe de tener errores. Pero, o sea, en ese Si momento. fuera perfecta, no le vas a ganar. No tendría, Está programada no tendría con sentido. errores, ¿no? O sea, el sentido del juego O es sea, yo ganar sí, el juego. pero tú no. Ay, chinga tu madre. Ay, ya cállate, por El el sentido amor del juego de es Dios. ganar el juego y si no tienes oportunidad de ganar, a menos que seas un pinche masoquista o una yo. persona muy contemplativa, o yo, o sea, no tendrías por qué estar jugando una cosa que nunca vas a ganar. Ahora, a mí me parece que eso generaba y tenía unas posibilidades muy, muy locas, en la que tú ya podías tener una especie de pedagogo o compañero digital, donde ya no necesitabas amigos, sino que tenías solo una inteligencia artificial que era con lo que convivías y era lo que jugaba contigo. Y en esos momentos previos a internet, los videojuegos se perfilaban como un momento de abstracción, de soledad completa y de abandono del infante a sí mismo y a una computadora, a la desaparición del amigo. En Total War no hay amigos. Eso es progeneración. En Total War yo no tengo amigos, No solo fue así, vasallos. porque En consolas sí fue así. Y los vasallos siempre Pero te en la traicionan. generación de la banda del arcade, o sea, no. O sea, los videojuegos eran integradores. Sí, O sea, pero el niño con su consola solo en su integradores casa. hasta que te aventaban una piedra. O te rompías la madre, pero era parte del rollo de la interacción ahí. Sí, pues era O sea, el- el culero que era la llegaba y te interacción, apagaba la bueno. máquina, el que te picaba las nalgas, Ajá. el que de repente
Jugaba bien puto. Estabas así. pegándole y te decía, no, me lo vas a emperrar. El pinche adolescente siempre con el cigarro que te quemaba o te hacía alguna chingadera. O mi carnal, el mayor, el chino, güey. Un día me empezó a pellizcar porque le gané con Chun-Li. Y yo tenía como 8 El puto. años. Es que en juegos maquineros hay dos tipos de personas. Los que juegan al Mortal Kombat, los que juegan al SNK, al Marvel contra Capcom y los que juegan al Metal Slug. Porque Metal Slug también es competencia, pero es de a ver quién gana más poderes, a ver quién salva más viejitos. Pero era un acto. Es un acto Pero es más colaborativo. colaborativo. Ajá, porque al aunque final- estés solo, tienes a la playa de morros ahí. Que te están viendo, ¿no? O sea, Sí, pero ese playa de morros es lo que lo hace competitivo, porque sí estamos peleando contra el mismo enemigo, la pinche máquina esta que está subiendo a la torre, pero al mismo tiempo los morros están viendo quién trae la mejor arma, quién mató más banda. No, y tu récord. O sea, Ajá, que dejaras tu récord. récord, güey. O sea, yo me acuerdo mucho. Porque en el barrio había un güey que era vaguísimo en los juegos, el Vitolo. Entonces, el Vitolo hablaba así, carnal. Entonces siempre llegaba el Vitolo y dice, ahí está, pinche bola de putos. Quiten mi récord, culeros. Y su récord, güey, siempre era big, ¿no? Entonces llegabas a jugar, veías los récords y decías, hijo de su puta madre, Ahí güey. sigue Y el nadie Vic. lo podía bajar, nadie lo podía bajar. O sea, era como chido. O sea, el rollo de que, o sea, que ya lo entiendes ahorita con el multiplayer, que es la evolución de eso. Pero en ese entonces la competencia era con los morros del barrio, de la cuadra y demás. Ahora Multiplayer, compites con el mundo. O la sea, cuadra es global. Y se volvió imposible, ¿no? O sea, es imposible destacar La ahí, dimensión ¿no? creció tan cabrón. Bueno, que para ustedes. es tu pequeña liga. ¿Cuál? ¿En qué ranking de Total Oye, War estás? en el ranking no te pendejo? dejan repetir turno, Hobbit. ¿En qué ranking de Total War estás? Ninguno. Oye, sí, pinche Hobbit, yo no te he El visto único jugar ranking- con nadie, güey, más que con esta par de pendejos, que son les unos gané. pendejos. Y los... y- Entonces, son mira, unos el único mancos, güey. ranking que tienes es el HOV que pusiste ahí cuando nos ganaste, güey, y ya, está. Ese es el único ranking que tienes. Al final te remite en lo inmediato. Y me los Te anuncia, achicalé. oh, qué la ver. Y estuvo Bueno. sabroso. Turno 25 y valieron verga. Yo no En el podría turno decir 25, que le gané al Hobbit. no tienes carabelas hasta el turno 250. 250. En el turno 25 ya no tenían ejército. Yo también creía que tenía el peinado más alto hasta que fue Mortal Online. Con el Maverick. Con el que nos dio en Maverick. toda la madre. No, yo Te le gané enseñan al otra Maverick. dimensión de la realidad. Oye, Maverick, ¿me escuchas? Te gané con Shiva. A ver, Con no. Shiva. A ver, la pregunta es: el hecho que estés compitiendo con toda. Sé que con me todo estás el mundo, escuchando, Maverick. con rankings mundiales. Ñam, 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 ñam. A mí me genera más frustración de lo que me genera, o sea, un ímpetu por competir, ¿no? O sea, digo, son tantos, de repente ves tantos y dices, no mames, ¿en serio? O sea, Hay lugar para mí en este mundo ya. no, yo no quepo aquí. Y lo máximo que llegué fue rankear ¿Ya pa' fue qué en el vivo? StarCraft. Y la última vez jugué StarCraft en el Ciber y me dieron en la madre, güey. Solo hay lugar para el mejor. Ah, perdiste en StarCraft. Pero sí, ese era tu juego. ¿Me dieron en la madre? Ese era el único en el que eres bueno. Ay, cállate. Era ese y pintarte el pelo. Gáname el Street Fighter, pero bueno, me ganó el core. A mí me Te ganó gana el core. gánale al güey de Pero la ver a alguien que fuerza. te gane. Y es triste saberlo, pero es bueno. Mm. Pero entonces, ¿es conveniente saber que estamos en esos rankings globales? O sea, Ah, ¿no frustra mucho a la banda? O sea, Yo- no los hace como... Os digo, para los que les gustan los competitivos, ¿no los frustra? ¿No los...? Una vez, cuando yo era muy joven, llegué al número 1 del Grepolis. Todavía existe. Es un juego MMORPG, que peleas con números. En realidad lo chido de ese juego es el arte. Se llamaba Grepolis porque era un archipiélago infinito donde tú ocupabas una ciudad de estado de una isla y si eras muy chingón, pues controlabas tu isla. Bueno, yo tenía 10 islas y llegué al número 1, pero solo porque llegué en los primeros días de que existía el juego. Y porque pues nadie más sabía el pedo y yo logré ahí como hacerme de unas alianzas y demás. Pero ya que era el número 1, sentía como esa presión constante de me van a chingar. Sentía como la espada de Damocles, como esta idea de, puto, ¿quieres ser el rey? Mira. Lo vi, un día no durmió por defender su ciudad. ¿En serio? No, pues es que te atacan de noche en Sí, Europa. porque si el güey estaba durmiendo, lo chicalaban. En Europa pelean de noche, entonces tienes que dejar ahí tus tropas y ver cómo va la batalla. Y nada, un día simplemente llené de tropas. Toda la noche todas. ese güey durmió en su escritorio. ¿En serio? ¿Es real eso? Una vez llené de tropas todas mis Es real la ciudades. anécdota. Todos los edificios productivos los convertí en murallas y fuertes. Los convertí así en unos pinches garitas de... Y luego, a la verga, me deshice. Y entonces todas mis ciudades, las 10 islas, se volvieron ciudades fantasmas que la gente tenía que tomar. Y quedó ahí como una... Les tomó 2 horas. Nah. Ahora sí te achicalaron. Pero un momento... No, yo abandoné el juego, pero me fui siendo el número 1. Porque si no eres el número 1, eres el final. Como dijo Ricky Bobby.
Pero eso es como... Pero, o sea, en ese sentido es como el fútbol. O sea, tú sabes que está Ronaldinho por ahí, Cuauhtémoc Blanco y son mejores que tú, infinitamente Era el mejores. Messi del Grépolis. Pero es chido hacer tu liga local. Y es chido tener como tu equipo con quienes jugar. Lo chido es ser el número uno del Y además, mundo. a mi parecer es que si hay una deficiencia como la hay de infraestructura para el deporte y de infraestructura para la convivencia, además es una deficiencia planeada. O sea, el gobierno se plantea no poner suficientes espacios de convivencia porque termina siendo subversivo para el gobierno. Así, donde hay espacios de convivencia, hay espacios de crítica para la situación actual del mundo. Entonces, no hay infraestructura para el deporte y la infraestructura es digital ahora. Ajá. Y es bueno, es sano que tengas tu pequeño crew de amigos y pues con ellos te des en la madre. Sí, hay que jugar Total War. Yo no lo veo Me la mal. pela. O sea, el rollo es que para la banda que disfruta el multiplayer y solamente están jugando multiplayer y no hay una construcción de Mira, dice Renato Rosales que él era el comunidad, segundo es puesto en como raro, Grépolis. ¿no? O sea, también sientes el mismo vacío. Sí, es una comunidad muy cuestionable. Muy interesante porque puede ser unida. Pero no Puede genera ser acción. crítica. O sea, simplemente es entretenimiento. ¿Sabes qué sí estuvo bien culero? Había un juego que se llamaba, igual del mismo estilo, ¿no? De juegos de browser, que juegas con números y picando botones y esperando tiempos. Se llama 1440 y era acerca de sindicatos de artesanos en el Renacimiento. Y estaba chingón porque podías tener ahí misiones como de intriga política, podías hacer misiones como de asesinar a un güey y demás. Y me gustaba porque había un sistema político. Y en este sistema político podías volverte como el presidente de todos los gremios, ¿no? Y ya la gente votaba por ti. Y era casi como tener un partido político, porque incluso hacías campañas y la campaña duraba un día, pero al final si obtenías más votos, pues ya ganabas, ¿no? Y ahí fue la primera vez que me encontré con el pay to win. Porque nuestro gremio era el gremio más cabrón y nuestro gremio ya me había puesto a mí como el presidente y ya habíamos ganado 10 presidencias seguidas y un güey empezó a comprar gemas a lo pendejo, pero empezó a comprar un chingo de gemas y con puras gemas nos ganó. Fue el pinche Salinas Pliego, nos ¿Te lo ganó chingó? Bueno, a mí sí me hace pensar, por ejemplo, ese tipo de interacciones y estoy haciendo una retrospectiva de mi vida. De los juegos que he jugado online y el tipo de interacciones como amistades que he tenido digitales. Y eran relaciones muy limitadas al ámbito del juego. O sea, por ejemplo, cuando estaba yo en un equipo de fútbol, te planteabas quién va a llevar el agua, cuánto varo vamos a poner, a dónde vamos a ir a comer después, cómo vamos a jugar, cómo vamos a defender esto que hacemos, cómo vamos a comprar los uniformes. O sea, excede la dimensión del objeto mismo que es jugar. Ajá. O sea, el asunto por el que te reúnes es para jugar el partido de fútbol. Pero haces el triple de cosas fuera del partido de fútbol con ese mismo grupo de gente. Y en los videojuegos se limita. Queda completamente constreñido a esa parte del... Sí, acaba el juego y bye. O sea, no nos vemos, ¿no? O sea, O sea, si lo vemos, por Por eso ejemplo, decía en el asunto griego, ahí había las cosas del entretenimiento, que eran los idus, y las cosas de la transformación diaria, que era la polis. Y me parece a mí que ir a jugar al llano tiene un asunto político. Tiene un asunto de planteamiento de nuestra realidad y de nuestra similitud con los otros. Y esa similitud y esa realidad quedan anuladas en el espacio digital y queda solamente el idus, el entretenimiento. Es una Ajá. idiotez.